es un arbitraje de inversión comercial que no implica materia diplomática, no implica materia del derecho internacional público, digamos que es el término correcto, sino meramente comercial de inversión. Evidentemente, si Panamá pierde el arbitraje, el Estado panameño tendría que correr entonces con la suerte de pagar la compensación. Ahora, en temas del tiempo que toman los arbitrajes y uno con la magnitud de la que se está presentando, estaríamos esperando que se vieran resoluciones en qué términos de tiempo, porque ya se acercan también las elecciones y el cambio de gobierno tendría algún tipo de repercusión en la forma en la que se lleva el arbitraje. Excelente pregunta. Lo primero es que en los arbitrajes. Para hablar un poco de esto, volvimos a invitar al abogado Víctor Baker, quien le ha dado muchísimo seguimiento a este tema. Y queremos analizar con el licenciado Baker un poco qué quiere decir el comunicado que ha emitido Minera Panamá en cuanto a este tema y sobre todo con el tema del arbitraje para proteger los derechos. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación nuevamente, abogado Baker. ¿Qué tal? Un placer. Buenas tardes. Abogado, ya se dio justo lo que se venía comentando desde hace semanas y recientemente después del fallo de la Corte, eh, y es el inicio del proceso arbitral, en donde ya se ha señalado que se han empezado a tomar las medidas que va a pasar de ahora en adelante con respecto a este tema. Bien, el contrato que firmó la empresa panameña, la empresa minera Panamá, que es empresa panameña, pero es la filial de First Quantum, de manera conjunta con el Estado panameño. Este contrato en la cláusula 45, si no me equivoco, establecía las reglas del juego para el posible y futuro arbitraje, el cual ya no es posible porque vemos que ya es una realidad. La primera pregunta que tenemos que discurrir es la siguiente. Licenciado, pero si el contrato dijeron que es inconstitucional y en el contrato se establecía el tema del arbitraje, ¿eso también queda sin efecto entonces? La respuesta es que no. ¿Por qué esa cláusula del contrato sobre el tema de arbitraje sí sobrevive y tiene legitimidad? Porque esa cláusula tiene dos principios fundamentales, que es el principio de separabilidad, es decir, es una cláusula que aunque esté inmersa en el contrato, se entiende que es distinta al contrato, y el principio de competence, que es un principio que le otorga plena eficacia y competencia al tribunal de arbitraje que se coloque dentro de la cláusula. Y esto es así porque la Constitución lo permite en el artículo 200, numeral número 4, y también en la propia ley de arbitraje que le da eficacia por sí misma a la cláusula de arbitraje, aun cuando el contrato sea inconstitucional y pierda validez y existencia. Por consiguiente, todo el contrato perdió validez y existencia, más no la cláusula arbitral. Ese es el primer punto. El segundo punto que hay que dilucidar, cómo es ese procedimiento de arbitraje, cómo es el proceso. Primero se radica la solicitud de arbitraje ante el Tribunal de Miami, que es el tribunal que escogieron las partes para debatir el conflicto. Eso significa que ese es el lugar donde va a instalarse el tribunal. Lo segundo es que eso no es como un tribunal que está siempre abierto, que es como un órgano judicial, que tú ya y pones tu demanda. No, eso, cada parte tiene que escoger un árbitro. El árbitro panameño lo escogerá el Estado, el árbitro de la empresa First Quantum lo escogerá la empresa First Quantum, y luego, una vez que cada parte haya escogido a su árbitro, ambos árbitros entonces van a escoger al árbitro presidente del tribunal. ¿Ok? Es un tribunal ad hoc, se denomina de esa forma, un tribunal ad hoc que se instalará en Miami para debatirse el conflicto. Lo tercero, ¿cuáles son las reglas de procedimiento? Bueno, si revisamos el contrato, las reglas de procedimiento que escogieron las partes son las reglas de arbitraje de la CIACAP. La CIACAP, que es la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, tiene un tribunal de arbitraje. Entonces, hay unas reglas de arbitraje que la CECAP ha instaurado para dirimir estos conflictos, y se escogieron esas reglas y esos procedimientos. Y también se escogieron como leyes procesales o leyes de procedimiento y leyes sustantivas, o sea, leyes que dan derechos y obligaciones, las leyes panameñas. Y se tendrá que analizar a la luz del Código Civil, el Código Comercial, la Ley de Contrataciones Públicas, el Código Minero, la Constitución Política,
los convenios y tratados internacionales ratificados por Panamá, la forma jurídica en cómo resolver este conflicto. Para entender algo, se va a hacer bajo las leyes panameñas, pero se está desarrollando en Miami. Correcto. Esto tiene, digamos, o genera algún tipo de conflicto o no tiene nada que ver que sea... No, para nada. Ajá. No, para nada, porque el arbitraje es una práctica procesal de cómo se dirimen los conflictos y hay dos tipos de arbitraje, arbitraje internacional y arbitraje nacional. Este Este es un caso de sería, arbitraje internacional, claro, este es un caso de arbitraje internacional por un motivo fundamental. Primero, porque la empresa que invirtió es de capital extranjero y esa es una causal en cómo se puede determinar si el arbitraje es internacional o nacional. Y segundo, lo más importante, porque las mismas partes lo pactan en el contrato y las partes dicen esto va a ser un arbitraje internacional y es un derecho dispositivo, o sea, un derecho que las partes pueden disponer, pueden moldear para saber cómo entonces se va a reclamar o no se va a reclamar. claro. Ahora, también para entender un poco, esto es un arbitraje por un tema comercial, o sea, que no involucra necesariamente a a los estados ni nada que tenga que ver con un aspecto diplomático. Exactamente. Este es un arbitraje de inversión comercial que no implica materia diplomática, no implica materia del derecho internacional público, digamos que es el término correcto, sino meramente comercial de inversión. Evidentemente, si Panamá pierde el arbitraje, el Estado panameño tendría que correr entonces con la suerte de pagar la compensación. Ahora, en temas del tiempo que toman los arbitrajes y uno con la magnitud de la que se está presentando, estaríamos esperando que se vieran resoluciones en qué términos de tiempo, porque estamos hablando de que ya se acercan también las elecciones y el cambio de gobierno tendría algún tipo de repercusión en la forma en la que se lleva el arbitraje. Excelente pregunta. Lo primero es que en los arbitrajes, en este tipo de industrias, que son arbitrajes de inversiones en la industria de la minería, que ya ha sucedido casos muy parecidos al panameño, sucedió en Costa Rica, ha sucedido en Colombia en tres o en dos ocasiones, sucedió en Argentina, sucedió en Venezuela. Estos arbitrajes en término promedio duran entre 3 años y medio a 4 años. Este es el término promedio que demoran los arbitrajes internacionales. Evidentemente, si se llega hasta una sentencia o una decisión emitida por el Tribunal de Arbitramiento. Punto número uno. Punto número dos, si entra un nuevo gobierno, se paraliza el arbitraje, se puede paralizar. Eso depende. Si el próximo gobierno se quiere centrar a negociar con la empresa First Quantum y decirle, mire, mejor, señores, evitemos el arbitraje, vamos a buscar la forma en cómo la industria minera puede seguir desarrollándose, hace una propuesta de reactivación de la industria minera o hace una propuesta económica de compensación privada entre las partes y una vez entonces pagada esa compensación económica, Minera Panamá tendría que evidentemente renunciar al derecho de litigio, se puede hacer, pero obviamente es un acuerdo que ambas partes tienen que suscribir y ambas partes tienen que acordar, porque es un acuerdo en tal caso. Claro, y esto puede pasar durante todo ese periodo que, según las estimaciones, puede tomar entre 3 a 5 años, ¿no? Exactamente, Ahora, correcto. una pregunta Durante el importante, proceso sí. las partes incluso pueden suspender el procedimiento de arbitraje. ¿Por qué? Porque la ley permite que si hay una negociación, las partes digan, bueno, vamos a radicar un escrito de suspensión, en donde nos comprometemos que en un año el proceso puede estar suspendido porque vamos a entrar en negociaciones para ver si llegamos entonces a una transacción de arbitramiento. O sea que en buena parte lo que va a determinar mucho el futuro de esta situación puede ser el gobierno que se escoja el próximo año. Pero tengo que hacer una pregunta también igual de importante y es qué Claramente. pasa ayer. Los trabajadores de la mina recibieron la comunicación interna de la suspensión de sus contratos. ¿Qué pasa una vez Uh -huh. inicia el proceso arbitral? ¿Qué pasa con las operaciones? ¿Esto se suspende? ¿Quién atiende a la mina? Y sobre todo, en el tema de las operaciones, ¿quién tendría que tomar, digamos, el control para que la parte medioambiental no se vea afectada? Porque digamos que si eso se deja abandonado, puede ocurrir cualquier cosa, cualquier desastre. Exactamente. Mira,
Lo que pasa es que los planes esto no es como abrir un local comercial, tú pones tus ventanas, tus vidrios, se cae el negocio y bueno, tienes que agarrar tus cosas ahí. O sea, esto no es así. Un plan de cierre de minas siempre tiene que tener dos requisitos. Tiene que ser programado y tiene que ser planificado. Y los planes de cierre de minas normalmente para que se haga de la forma de vida, el plan de cierre se va ejecutando en la medida en la medida en que se va ejecutando también el desarrollo de la operación. Es decir, hay un plan, se va cerrando la mina cuando por etapas se va también ejecutando la misma actividad. Luego, 5 años antes del cierre, se inicia entonces con los preparativos del cierre final. Y durante esos 5 años se va ejecutando el plan de cierre. Es decir, tú abres el hueco gigante, tú vas extrayendo mineral y cuando ves que ya no hay mineral en una zona, ya tú vas cerrando ahí, digamos, paulatinamente. O sea, un plan de cierre de minas dura entre 12, 10, 15 años. O sea, eso no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, sobre todo la mina que está en Panamá, que es una mina de las más grandes de Latinoamérica y que evidentemente requiere un proceso tecnológico y técnico muy riguroso. O La sea, pregunta es, mm, ¿quién asume los costos? ¿Quién asume la operación? Eso lo asume el Estado. Porque si tú le dices a la empresa, no tienes ningún derecho ahora para extraer y explotar, entonces ahora la empresa dice, bueno, si me quitas mi derecho, también me quitas las obligaciones, así de sencillo. Porque si el contrato que establecía los derechos y obligaciones ya no vale, entonces, así como yo no puedo exigir mis derechos, tampoco puedes exigirme mis obligaciones. Entonces, a la luz del derecho panameño, bajo esa situación, quien corre con la administración operativa y financiera es el Estado. ¿Y por qué? Porque tiene la obligación que la ley le impone a las autoridades y que la Constitución le impone a las autoridades. Obviamente, en términos prácticos, lo más seguro es que la empresa diga, bueno, vamos a de un acuerdo por un plan de cierre. Quizás sea un acuerdo distinto a la misma concesión. Y claro, ojo, y esto es bien importante decirlo, ejecutar un plan de cierre de mina es una actividad minera. O sea, ejecutar un plan de cierre de mina es una actividad minera. Y hay una ley, que es la ley 407, que impide toda actividad minera de minería a cielo abierto metálico. Entonces, esa ley también puede ser un obstáculo para un plan de cierre, porque un plan de cierre de mina es una actividad minera en su propia naturaleza. entonces, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Habría que evaluar la ley y en caso Esa tal... ley, esa Ajá. ley hay que abolirla. Esa ley hay que abolirla sí o sí, porque esa ley es un impedimento para el plan de cierre de minas, porque el plan de cierre de minas es actividad minera en tal caso. Y número dos, pero también porque esa ley es abiertamente inconstitucional, y eso también hay que decirlo sin miedo. Esa ley 407 es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque el principio de precaución, que es el principio ambiental que se utiliza para poder justificar una suspensión de la minería, tiene que tener dos criterios fundamentales que lo exige el mismo Pacto de Río del 1972 que regula ese principio de precaución. ¿Cuáles son esos dos requisitos sumamente rápidos? Número uno, que tiene que haber un fundamento probatorio en donde se diga, a través de estudios técnicos y pruebas realizadas, vemos que esta actividad minera per se tiene graves peligros que no contempla el estudio de impacto ambiental y por consiguiente tiene que haber una suspensión moratoria en una área en específica. Eso es lo primero. Tiene que haber una relación entre una prueba y entre la suspensión y dos, tiene que ser en una área en específica. Y número tres, también un criterio importante, jamás puede ser indefinido. No puede ser indefinido, tiene que ser definido en un plazo de 6 meses, en un plazo de un año. O sea, esa ley es inconstitucional porque viola el protocolo de Río del 72, que es parte de la Constitución y parte del bloque de constitucionalidad. Y eso hay que abolirlo. Es una restricción abiertamente inconstitucional y que también va a afectar el plan de cierre de minas. Bueno, esto no se dice, no se escucha. Lo que sí es cierto es que hay muchísimo desconocimiento desde un inicio. Hay muchísimas versiones sobre lo Sí, que es que está la pasando y lo que va gente a tiene pasar. miedo, Magdiel, y la gente tiene miedo de hablar porque me imagino que hay una turba de políticos y de call centers y de activistas que si tú dices algo que no les gusta, te caen y te insultan de todas formas y yo he sido víctima de eso. Pero no hay que tener miedo de decir la verdad, al final este es un tema de país y hay que decir las cosas que agradan y las cosas que no agradan, así de sencillo.
Ahora, Y Víctor, son temas que hay que hablar de, hay que decirlo responsablemente. Claro que sí. Ahora, mire, yo te pregunto porque según lo que comentas hace un momento, el plan de cierre involucra actividad minera. ¿Por qué involucraría actividad minera y a la luz de lo que estamos viviendo con ya esta derogatoria de la ley 406 o bueno, declaración de Sencillo, inconstitucionalidad? ¿Por qué no fue? Ajá. porque cerrar una mina implica un proceso de actos programados que implica la minería per se. O sea, la minería no solamente es extraer mineral, es aplicar procesos, es aplicar técnicas, aplicar evidentemente manuales de control. Incluso cuando tú haces un plan de cierres, también tienes que extraer. ¿Por qué? Porque tú no, hay momentos en el cual tú estás extrayendo minerales y tú no puedes simplemente dejar de extraer y tapar el hueco por un tema medioambiental, porque un plan de cierre lo que busca la salvaguarda del tema medioambiental, por un tema ambiental en muchos yacimientos hay que terminar de extraer, porque si no se termina de extraer, se puede eso traducir en un desastre natural. Entonces, un plan de cierre de minas es una actividad minera. Claro. Ahora, mira, tengo dos preguntas. Una, y eso creo que lo comentaste esta misma semana cuando se dio la declaración de constitucionalidad de la ley. Esto es un tipo de expropiación indirecta si el Estado entonces asume Correcto, tanto los retos como los costos. Que esto también puede ser un argumento correcto, que puede utilizar la filial de First Quantum. Y por el otro lado, si el correcto. Estado asume los costos, eh, ¿qué pasaría en ese caso si se está desarrollando actividad minera? ¿Le tocaría entonces al Estado eh, eh, compensar si empieza también, digamos, qué pasa con la actividad en sí, con lo que se está extrayendo? ¿El Estado pudiera comercializar lo que extrae, producto de esa actividad que mencionas, del cierre y de la operación, sin tener Sí, repercusiones? constitucionalmente hablando, el Estado tiene la capacidad constitucional de hacer una empresa estatal pública como el Metro de Panamá, digamos, de ese tipo de naturaleza, y dedicarse a la extracción de minerales, como la industria chilena, que es muy famosa, que se llama Codelco. No sé si la han escuchado, que es una empresa del Estado, pero es una empresa también mixta porque tiene accionistas privados. Pero en fin, el Estado podría hacerlo, pero evidentemente eso a la luz del derecho internacional sería una prueba más de expropiación, porque en el fondo Claro. demostraría de que nunca interesó el tema medioambiental, que fue un tema político, fue un tema populista y que el único objetivo era sacar una empresa privada, quitarle sus recursos para que entonces los políticos a través del Estado tuviesen entonces la administración del yacimiento. O sea, eso es una prueba en tal caso de que sería una expropiación a todas luces. Claro, ahora, si el Estado está tomando recursos que le pertenecen al Estado y que necesita también los recursos económicos para solventar muchos de los compromisos adquiridos y financieros y, por supuesto, prepararse para el arbitraje y en caso tal de que Panamá pierda el arbitraje, le tocaría pagarlo, así que se necesita ese dinero. eh, Eso podría tomarse como un argumento de que se utilizó todo este evento para sacar de forma, digamos, no sé, de alguna u otra manera a la empresa internacional. Pero te quiero hacer una última pregunta y va muy ligada Correcto. con el tema de cierre. Y es que ya estamos hablando de un proceso de cierre, ya entendemos que es el Estado el que asume los costos y que asume, en todo caso, ya yéndose un arbitraje, digamos, por expropiación indirecta, la mina. Hay posibilidades de que el Estado pueda, en medio del arbitraje, exigirlo, pedirle a la filial canadiense que asuma también el cierre de la mina y permitiéndole, por lo menos en esos de 10 a 12 años que mencionabas, operar. Un- Desde mi perspectiva estrictamente legal, no existe argumento legal que obligue a la mina a hacerlo. Y la razón es muy sencilla. Porque la cláusula del contrato que obligaba a la empresa a hacer el plan de cierre de minas nunca se activó. Y nunca se activó porque tenemos el fallo de la Corte que deja ese contrato sin validez y sin existencia. ¿Qué decía ese contrato? Decía dos cosas. La empresa
tiene la obligación de hacer el plan de cierre siempre y cuando, número uno, el Ministerio de Ambiente elabore unas guías de plan de cierre. Número dos, en base a esas guías, la empresa hiciese entonces su plan de cierre. Y número tres, el Ministerio de Ambiente tendría que aprobar ese plan de cierre. Obviamente ninguna de las tres cosas sucedieron. Hay un fallo de la Corte que le quita validez y existencia al contrato y por consiguiente esa obligación contractual de la mina de cerrar no existe. Bueno, lo que vamos a ver entonces en los próximos meses será cómo el Estado asume tanto la operación y algo de lo que quizás no hablamos aquí, que ojalá lo podamos conversar más adelante, Víctor, es qué va a pasar con esos 7.000 empleados que ya recibieron la notificación de Claro, de Minera Panamá de que se suspenden sus contratos. Aquí hay también familias que quedan en la incertidumbre y que no saben qué va a suceder porque ahora todo queda en el aire. Algo que ya pasó a principios de este año, eh, como recordarás y posiblemente muchos de los oyentes también, cuando el presidente ordenó la suspensión de las operaciones cuando estaban todavía debatiendo la firma del contrato. Eh, así es. Así que bueno, hay muchas implicaciones. Lastimosamente este tema todavía no ha podido cerrarse y hay más incertidumbre todavía de la que había a inicios de este año 2023 cuando el contrato minera entre Minera y Panamá empezaban a hacerse notar en la opinión pública. Así que Víctor, te agradezco muchísimo tu Correcto. tiempo y por habernos ilustrado desde tu perspectiva qué está pasando con respecto a este tema minero que sigue latente. Cómo no, la orden y un gusto y espero que se encuentren todos bien y sigan y tengan excelentes fines de semana. Así será. Muchísimas gracias. Era el abogado Víctor Baker. Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de nuestras frecuencias en todo el país, a través de radioancon.com y por supuesto este programa lo va a encontrar más tarde en YouTube. Síganos en Radio Ancon, también Radio Ancon PA, para que se entere de lo que pasa en Panamá a través de nuestras redes sociales, Instagram, X y Facebook. Yo soy Miguel Torres despidiéndome, deseándoles un feliz fin de semana y los dejo en compañía del DJ Rich junto a Miguel Ángel Cuadra en la cancha. Será hasta el lunes.